fe. La semana pasada tuvimos ya la oportunidad de dar como una pequeña introducción al tema, el tema de la fe. Tal vez, hermano, cuando ya estamos a estas alturas, hace un momento les decía, somos una iglesia, tenemos un trabajo de ya casi 13 años de estar en esta iglesia. Mi esposa y yo hemos caminado con usted durante estos 13 años. Algunos de ustedes desde aquel tiempo han estado con nosotros, otros en el camino se han ido anexando y hay quienes son muy recientes, ¿verdad? Quizás tienen un año o menos, ¿verdad? Unos meses, unas semanas de conocernos. Pero durante estos 13 años, ¿verdad? Hemos crecido, hemos enviado iglesias, nos hemos reproducido, nos hemos multiplicado. Y de pronto, hermano, cuando yo estaba en tiempo de oración y le pedí al Señor dirección para qué mensaje compartirle a la iglesia, mi corazón empezó a latir. Es como una situación cuando uno desea encontrar el mensaje preciso para la iglesia como pastor, porque tiene uno que saber qué le vamos a dar a la iglesia. Yo no sé, hablando un poquito de las mamitas, ¿verdad? Las mamitas cuando le dicen a la familia, ¿qué quieren de comer? ¿Verdad que es la pregunta de todos los días? Aunque terminan haciendo lo que ellas quieren. No es cierto, para lo que les dejamos, ¿no? Para lo que les alcanza, ¿verdad que sí? Porque pues una langosta, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? Pero así como las mamitas te preguntan eso porque se preocupan por ti. O sea, fíjate, la pregunta de las mamitas de todos los días es, ¿qué quieres de comer? Porque ella quiere darnos gusto. Y quiere ver que cuando te sientes a la mesa, te alimentes, comas con gusto, con alegría, que ellas se gozan, ¿verdad?, de todo su esfuerzo de la mañana. Es todo un arte eso de la cocina, ¿verdad? Es todo un arte, desde que ¿qué voy a hacer de comer? Luego ir a comprarlo, traerlo, cocinarlo, prepararlo, servirlo, ¿verdad? Y luego esperar a que todos se reúnan, todos se junten y estemos ahí en un momento. Haga de cuenta que es muy parecido a como el pastor tiene que moverse para poder traer el mensaje de cada domingo, ¿verdad? Porque yo no les pregunto qué quieren de comer, ¿verdad? Pero yo le pregunto a Dios, ¿verdad? Señor, ¿qué les voy a dar de alimento en esta semana, en este domingo a los hermanos de la iglesia? Y en estas semanas, hermano, el Señor me sorprendió porque empecé a sentir la palabra fe en mi corazón con una fuerza. Empecé a escuchar fe, fe, fe. Yo dije, Señor, pero una iglesia de 13 años, ¿será que necesita escuchar sobre la fe? Y es importante, hermano, porque la fe, para todo cristiano, hermano, es un elemento sumamente especial para su vida. No puede haber un cristiano sin fe. Sin embargo, hermano, puede haber gente que se esté congregando y que no tenga fe realmente. Eso es lo que el Señor me empezó a poner en mi corazón. Y he estado conmovido las últimas semanas por esta palabra. Yo le dije la semana pasada, es una palabra tan pequeñita, solamente dos letras, una consonante y una vocal, fe. Y esta palabra, hermano, tan pequeñita, que se menciona tan fácilmente, que traemos a nuestra boca tan frecuentemente, hermano. Nosotros que somos de la iglesia o que somos cristianos o que alguna vez hemos tenido que ver algo con la religión, hermano, seguramente alguna vez mencionamos esta palabra en nuestro vocabulario, fe. Pero es una palabra tan pequeña, pero que ha trascendido los tiempos, las barreras, los imperios, las naciones, los gobiernos. La fe, hermano, ha transformado la historia.
La fe no es algo tan simple y tan sencillo. Por eso cuando el domingo pasado me estaba preparando para el mensaje, me di cuenta de que no podía ser un mensaje dominical, sino que tenía que hacerlo una serie de un mes. ¿Está conmigo? Es decir, hermano, que nosotros en esta serie vamos a estar escuchando y aprendiendo, hermano, acerca de la fe. Se supone que muchos aquí saben de la fe, pero hay algunos que saben equivocadamente. Algunos creen o conocen la fe desde su perspectiva personal y todavía requieren, hermano, llegar a la fe bíblica. ¿Sabías que hay una fe bíblica? Hay una fe bíblica, hermano. En los evangelios, hermano, nuestro Señor Jesucristo frecuentemente mencionaba: conforme a tu fe te sea hecho. ¿Verdad que sí? A los ciegos, ¿verdad? Los ciegos, cuando vinieron los ciegos y le dijeron: Señor, haz que veamos. Y el Señor les preguntó: ¿ustedes creen que yo lo puedo hacer? Fíjate la pregunta que les hizo. No a todos les preguntó lo mismo, pero Él les preguntó a los ciegos: ¿ustedes creen que yo puedo hacer eso? Y ellos dijeron: sí, Señor, creemos. Y entonces el Señor les respondió: conforme a vuestra fe os sea hecho. Muchas veces, hermano, quizás hay personas que han esperado algo y no ocurre y no sucede. Y tú puedes pensar: es que yo tengo fe. Es que yo tengo fe. Pero quizás, hermano, hermana, todavía nos falta entender en qué tenemos que depositar nuestra fe. Cuando Jesús dice: conforme a tu fe te sea hecho, lo dijo a diferentes personas en diferentes ocasiones y en diferentes circunstancias, pero lo que encontramos que prevalece y que le da importancia al Señor es a la palabra fe. Ya mencionamos la semana pasada, hermano, que fe es creer. Eso fue con lo que cerramos la semana pasada, con la introducción. Yo le dije: si pudiera hallar una palabra en la cual encerrar la fe, le podría decir: fe es creer. Pero no es suficiente quedarnos con eso, hermano, porque hay mucho creyente allá afuera. Hay mucha gente que te va a decir: yo creo también. Pero no sé cuántos aquí hayan escuchado aquello que decimos en el ambiente cristiano de: una cosa es creer en Dios y otra cosa muy diferente es creerle a Dios. Porque gente puede creer en Dios, pero lo difícil, lo complicado es cuando la gente no le cree a Dios, no cree en las promesas, no cree en la palabra, no cree en la bendición de Dios. Creer, hermano, no es suficiente. ¿Sabe por qué? Porque a veces podríamos pensar: si tener fe es creer, entonces muchas veces hemos depositado nuestra fe sin saberlo en cosas que ni siquiera tienen que ver con Dios. ¿Sabes que tú tienes fe en muchas cosas que ni siquiera tienen que ver con Dios? Porque si decimos fe es creer, tú recuerdas, ¿verdad? Cuando Tomás vino y de allí aquello de que hasta no ver, no creer. El mundo es así. Algunos cristianos todavía se mueven así. Hay hijos de Dios que todavía están diciendo: si no veo, no creo. O en su oración todavía están diciendo: Señor, ¿cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? Y si no lo ven, se van, se mueven o toman decisiones. Es que como no lo tengo, es que como no me lo da, es que como no lo recibo, es que como no esto, es que pues no puedo creer. Entonces, o sea, necesitas primero verlo para creer. El cristiano no es así. El cristiano es: yo creo primero y después veo. Aleluya. Esa es la gran diferencia, hermano. Y nuestro ministerio Alcance Victoria, hermano, tienes que entender, cuando miramos a los hombres del hogar, son hombres, hermano, que mucha gente ya no cree en ellos, su propia familia. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de que su propia familia dijo: yo ya no te creo? Porque ellos primero quieren ver. Quieren ver primero que cambie, quieren ver primero que sea diferente, quieren ver primero: si no, no puedo creer.
Pero los que confían en el Señor, los que esperan en Dios, los que creen en Jehová de los ejércitos, los que han depositado su confianza en la cruz del Calvario, dicen, yo creo aunque no vea nada. Porque si no, entonces minimizamos el poder de Dios. Minimizamos el poder de Dios a lo que nuestros ojos pueden ver. ¿Y sabes qué? Nuestros ojos nos engañan. Cuando estudiaba la carrera de psicología, hicimos, hermano, un experimento de la percepción. La percepción, hermano, tiene que ver con lo que miras y cómo lo miras. Y tú tienes que saber que tus ojos te engañan. La percepción, hermano, es como cuando un avión va volando en lo alto del cielo y tú puedes hacerle así, ¿verdad que sí? ¿Sí lo ha intentado alguna vez? ¿Verdad? Va el avión arriba y tú le puedes hacer así, y dices, ay, ese avión está re chiquito. ¿Sí me explico? Esa es la percepción. Hicimos un experimento en aquel tiempo con una caja negra donde metimos monedas de aquel entonces, muy diferentes a las que se usan el día de hoy, pero había unas monedas muy parecidas entre sí. Y entonces metíamos las monedas, pero las tenían que ver a través de una lente que disminuía el tamaño. Y entonces era una moneda de esas de 10,000 pesos. ¿Cuántos se acuerdan? Aleluya. Una moneda de 10,000 pesos. Y entonces, hermano, metíamos la moneda por un hueco, tenían que meter la mano, pero la estaban mirando por una lente que disminuía el tamaño. Y cuando ellos la tocaban, se les preguntaba, ¿de qué valor es la moneda? Obviamente era del lado del águila. Y cuando ellos la tocaban, pero la estaban viendo más pequeña, ellos decían de 20 centavos. ¿Por qué? Porque la vista engaña la percepción. Por eso, hermano, no puedes confiar en lo que solamente ves, porque tus ojos te engañan. Porque muchas veces, hermano, lo que ves no es la realidad. Y mucha gente, hermano, se mueve todavía así. Mucha gente, hermano, todavía cree que lo primero que hay que hacer, hermano, es ver para creer. Son puros Santo Tomás, hermano. Eso sí, muy santos. No quisiera decir Santurrón Tomás, ¿verdad? Porque sí, son muy religiosos. Son muy religiosos, se mueven mucho los religiosos, se sienten muy espirituales, pero no tienen fe real. Porque solamente están esperando ver para creer. Hay gente, hermano, que incluso ha vuelto a los viejos rudimentos, se ha regresado, hermano, a la tradición, ha renunciado al Evangelio, ha renunciado a Cristo porque dice, es que no recibo lo que yo estoy esperando. Y hay gente, hermano, que se ha muerto en la raya. Uno de los temas que vamos a mirar durante la fe, hermano, son los héroes de la fe, que muchos de ellos no recibieron lo que estaban esperando. No lo obtuvieron. Y son considerados como héroes de la fe. Se requiere, hermano, tener fe. Se requiere, hermano, creer. No es suficiente. Pero le decía hace un momento, hermano, a veces ponemos nuestra fe en cosas que ni siquiera tienen que ver con Dios. Por ejemplo, si usted va a tomar un autobús, como lo hizo Joel anoche, ¿verdad? Tiene que tomar un autobús para viajar de una ciudad a otra. Usted se entrevista con el chofer, con el conductor, de ahí de flecha roja, flecha amarilla, no sé, de todas las flechas que hay, hermano. Usted va y compra un boleto para viajar de una ciudad a otra y usted quiere que le permitan tener una breve entrevista con ese conductor porque quiere saber cuántos años de experiencia tiene. ¿Quiere saber al menos si cuenta con licencia de conductor? No, tú y yo, hermano, vamos y compramos nuestro boleto ahí en la taquilla. Es más, ese boleto trae leyendas ahí que hablan acerca de lo que puede ocurrirte. Sí, amén. ¿Verdad que sí? Porque en un viaje pueden ocurrirnos muchas cosas, pero no lo leemos. No nos importa, compramos el boleto, lo metemos y voy por mi torta de tamal a la esquina. O voy por mi para que me voy a tomar en el autobús porque yo tengo fe, está conmigo, yo creo que me voy a trepar a ese autobús y voy a llegar a mi destino.
¿Sí o no? Sí. No le pregunto de un avión. Porque imagínese de un avión. En un avión usted está depositando su confianza ¿en quién? En el piloto. En el piloto. Hace unos años usted quizás supo de aquel piloto, ¿verdad?, que estrelló el avión. El mismo piloto por traer problemas personales, problemas de personalidad. ¿Tú cómo sabes que el conductor, el piloto, ya hasta le estoy metiendo calambres? Decir, ay Dios, nunca más me llevo mi bicicleta. Pero ¿a poco no, hermano, depositamos nuestra confianza en personas así? Tú no sabes, hermano, hay gente, hay conductores que se andan divorciando y que van manejando ahí, hermano, sintiendo, hermano, que se los lleva no sé quién, se los lleva a él y a todos los demás. ¿Sí o no, hermano? Ahora bien, usted tiene un dolor, una afectación física, y usted acude a un médico. Usted entra a su consultorio y le ve la bata blanca y dice, sí es doctor. ¿Verdad que sí? Le ve un estetoscopio y usted piensa, creo que sí es doctor. Y ve los títulos ahí pegados, hermano, y a veces es doctor varón y son de una mujer. ¿Le ha pasado? Sí. ¿Verdad que los títulos que están ahí a veces no coinciden con la persona que te está atendiendo? Pero tú confías. Tú confías porque es el doctor. Porque tiene su bata blanca, porque tiene su uniforme, porque te está preguntando, dígame, ¿qué siente? Y tú te abres de capa ahí. Aleluya. Y tú le dices, me duele aquí, me duele acá, y acullá, y un poquito acá también. Aleluya. Ya cuando te dice, ay Señor, usted es un muestrario de enfermedades, ¿tú le crees? Y te receta los chochos que él quiere. Y tú tienes esa receta y vas a la farmacia, los pides, pagas lo que te piden, te dan los medicamentos y te los tomas. Estás poniendo fe en esa persona. ¿Se da cuenta? O sea, muchas veces, hermano, depositamos nuestra fe. Por eso le digo, creer no es suficiente para decir que tenemos fe. Porque la pregunta entonces sería, sí, creo, pero ¿en qué? ¿En qué tengo que creer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Fe no es solo creer. Porque muchas veces hasta en el cristianismo, hermano, se responde de esa manera. Ay, es que tengo problemas. Y lo que te dice cualquier hermano de buena fe, de buena voluntad, te va a decir, tenga fe. Aleluya. Y tú te vas más enojado que nunca porque dices, ¿acaso no tengo fe? Porque es lo que te van a decir, tenga fe. Solamente crea. Pero nos falta, en estas frases, hermano, todavía nos falta, porque tú y yo tenemos que entender que no es suficiente, no le puedes decir nada más tenga fe, solo crea. Tengo que decir la frase completa, ten fe en Dios, cree en Dios, cree en el Hijo de Dios, cree que el Espíritu Santo llena tu vida. Sí, tenemos que creer, pero no en cualquier cosa. No es suficiente con creer solamente, tenemos que creer, pero en Dios. Nuestra fe, nuestra confianza. Si soy capaz de subirme a un avión sin saber siquiera el nombre del capitán, cuando ya estoy volando, de pronto me ponen ahí una voz que dice, le saluda a su capitán, no sé qué, y volamos a tanta altura y no sé qué. Y hermano, y yo no lo estoy mirando. No sé si me pusieron una grabación nada más. Pero yo estoy confiando en que ese avión lleva un piloto de experiencia. Entonces, si soy capaz de depositar mi fe en un médico que no conozco, si soy capaz de depositar mi fe en un piloto, en un conductor y en mucha gente, hermano, ¿por qué no puedo tener fe en Dios? Es lo más valioso, lo más importante que tenemos que experimentar nosotros, hermano. Como hijos de Dios tenemos que tener fe en Dios. Esa es la fe bíblica, hermano. No puedes creer en otra cosa.
No, por eso hace una semana yo le decía del credo que aprendí, hermano, pero que yo no creía en nada de eso. Me lo hicieron aprender de memoria, pero yo no creía en eso. El día de hoy puedo decirle a través de la palabra de Dios, yo puedo creer en lo que su palabra dice. Y ahora creo en un Dios vivo y verdadero. Y como le digo, la gente va a decir, muéstrame tu Dios, que yo no lo veo. Y a veces, hermano, cuando decimos, pues va viajando junto a ti, se puede sentir como que, ay, ¿a poco sí? ¿Verdad? No solamente es creer, no solamente es tener fe. Es más, querido hermano, no nos equivoquemos, porque a veces decimos, tengo fe, ten fe, hablamos de la fe, y entonces le damos tanto valor a la fe, que a veces creemos, hermano, que la fe es más grande que Dios. ¿Me escuchó? ¿Ha escuchado alguna vez cómo dice alguien, la fe mueve montañas? Yo le pregunto en esta mañana, ¿la fe mueve montañas? ¿Quién las mueve? ¿Se da cuenta? La base de nuestra fe a veces está equivocada. A veces tenemos fe en la fe. ¿Sí me explico? A veces creemos en la fe. Oh, sí, tengo fe. Pero la fe no mueve montañas. Dios es el que a través de la fe mueve montañas. Por eso a veces mucha gente se cree que puede venir, hermano, y mover una montaña. Porque le dijeron que tuviera fe. Y entonces equivocadamente está creyendo, está imaginando que solamente con que ya tengo fe. No, tenemos que recurrir al autor de la fe, al autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Por eso la Escritura dice, puestos los ojos en la fe. No, puestos los ojos en el autor, el que la creó, el que la diseñó y el que la consumó. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Vamos a leer una escritura, hermano, en Romanos. Libro de Romanos, capítulo 10. Romanos 10. Vamos a leer del versículo 11 al 17. Amén. Dice la palabra del Señor, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y cuando dice en Él, está refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero empieza a hacer unas preguntas en el 14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Fíjate las preguntas que hace. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si no has creído, no puedes invocar a alguien en el cual no crees. Por eso hace esa pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y luego vuelve a preguntar, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, ¿cómo pueden creer en alguien de quien nunca han oído? Y luego vuelve a preguntar, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Por eso es importante los que predican. No es el que predica, es el mensaje que está dando la predicación. ¿Está conmigo? Y dice el versículo 15 otra pregunta, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y termina diciendo el 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Quiero decirle, hermano, que esta porción de la Escritura nos está diciendo claramente qué necesitamos para tener fe. Mucha gente cree que tiene fe y jamás ha estudiado la Biblia, jamás ha abierto la palabra de Dios.
¿Sabes en qué creen? Por eso creen en muchas cosas. Por eso, hermano, dicen, pues si no me sirve Jesús, pues bajo las 11,000 vírgenes. Y si no me sirve las 11,000 vírgenes, pues entonces, bueno, pues ya le busco ahí en el repertorio. Y hay tantos santos, hermano, y hasta el día de hoy siguen canonizando personas, hermano. No necesitamos tantos santos, hermano, que estar hablando al cielo para que bajen santos, hermano, porque el único que lo puede hacer es Jesucristo. Por eso, hermano, cuando dice aquí que la fe es por el oír, pero dice, pero el oír la palabra de Dios. Amén. No podemos nosotros, hermano, tener fe en la fe. ¿Sí me explico con esa frase? Como cristianos a veces creemos que tenemos fe y depositamos nuestra fe en la fe. Dicen, ¿tienes fe? Sí tengo fe. Pero usted tiene que tener claro en quién tiene fe. Yo tengo fe en Dios. Mira, aquellos jóvenes que fueron arrojados al horno de fuego. Cuando subieron 7 veces a aquel horno de fuego y les dijeron que claudicaran, que se arrodillaran ante el rey Nabucodonosor, ellos dijeron, ni siquiera tenemos que hablar del asunto. Fíjate la actitud de ellos. Ni siquiera tenemos que hablar del asunto. Nosotros sabemos que nuestro Dios nos puede librar de ese horno de fuego. Y luego dice, y si no, imagínate, ¿dudaron ellos? Porque en ese momento están diciendo, nosotros sabemos que nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego. Pero luego le dicen, y si no, de todas maneras no vamos a hacer lo que nos están pidiendo. No es que dudaron, hermanos, sino es que dijeron, al final de cuentas, que se haga la perfecta voluntad de Dios y no la mía. No podemos estar creyendo, hermano, que es la fe solita la que nos va a ayudar. Tienes que saber, a partir de hoy, hermano, modifique su manera de pensar, su manera de ver, su manera de confiar. Usted tiene que creer, hermano, en Dios. Usted tiene que creer en Jesucristo. Y esto no se le va a dar solito. Esto lo tiene que agarrar a través de la palabra, a través de la Biblia, a través de escribirla, de leer la Biblia, hermano. Usted tiene que abrir sus santas escrituras y leerlas, estudiarlas, escudriñarlas. La fe bíblica dice que debemos creer en Dios. Eso es lo que dice la palabra. Desde que usted comienza a leer Génesis hasta que termina el Apocalipsis, usted no va a encontrar otra cosa, nunca se va a contradecir. Usted solamente tiene que creer en Dios. Gente cree más en la evolución, hermano, y muchos se sienten que son parientes de los simios, ¿verdad? Dicen, mira, se parece a tu tío. ¿Creen más en eso, hermano? ¿Creen más en el Big Bang, en la explosión, hermano? Y yo pregunto entonces, ¿y de dónde surgió el material para ese Big Bang? ¿Quién creó ese material? ¿Cuántos pueden ver que hay una explosión y a poco todo se acomoda en su lugar? Parece, hermano, que de una explosión todo se acomoda en su lugar. No. De una explosión muchas veces quedan, hermano, más que nada resacas y residuos. Pero nosotros, hermano, tenemos fe en que por la palabra hablada por Dios es que la tierra y el universo se formaron. Hay una razón para esto, hermano. Nosotros creemos y confiamos. Porque si puedo poner mi confianza en alguien que no conozco, mucho más en alguien que ahora sí conozco, que es Dios. La fe en Jesús, la fe en Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, lo que Él habló, lo que Él ministró, lo que Él enseñó. Ahora, algunos nos confundimos cuando de pronto le dicen los discípulos al Señor, Señor, acrecienta nuestra fe. Señor, haz crecer nuestra fe. ¿Habrá no sé cómo llamarle, un termómetro de la fe? Para decir, yo tengo más fe que tú.
¿verdad? Que puedan decir, ah, mira, yo, como a mí me va mejor, yo tengo más fe que tú. A lo mejor gente piensa así. A lo mejor no, a ellos les va re bien, es que ellos sí tienen fe y yo no tengo fe. Hermano, fe, ¿la tienes o no la tienes? Así de sencillo, ¿no? O crees en Dios o no crees en Dios. No puedes decir, ¿crees en Dios? Un poquito. No, o crees o no crees. Porque dice la palabra de Dios, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Por eso usted tiene que saber, ¿cree o no cree? No puede decir, pues creo poquito, a lo mejor yo creo menos que el pastor, ¿verdad? Porque él es el pastor, él ha de creer más que yo. ¿Cómo? No hay un creómetro. ¿Está conmigo? De que digan, no, el pastor cree mucho, nosotros creemos poquito. O crees o no crees, porque Dios es el mismo. Porque si no, entonces diría, yo tengo a Jehová de los ejércitos, usted tiene a Diosito. ¿Verdad que no? Si yo confío en Jehová de los ejércitos, ¿en quién está confiando usted? En Jehová de los ejércitos, en el Todopoderoso, hermano. Por eso, querido hermano, no podemos tener así como de que, ay, es que yo tengo poquita fe. Es más, solamente es eso, creo en Dios. Por eso les decía, gente tiene mucha fe. Tiene tanta fe que el 21 de marzo se sube a la pirámide del Sol, se sienta en medio de ella, se va vestido de blanco, se deja crecer las barbas hasta acá de chivo, las greñas también se las deja crecer hasta acá, ¿verdad? Se cuelga, ¿verdad? Ahí unas plumas, se sienta ahí en flor de lote. No puedo decir de loto porque no son asiáticos. Se sienta en flor de lote, levanta la mano y están tomando energía. Tienen fe. ¿Y sabes qué? Tienen mucha fe. ¿Sí me explico, iglesia? Tienen mucha fe. Tanta fe tienen que hasta los mirones están ahí. Ay, mira, está agarrando energía, ya hasta lo veo morado. Ya se puso verde. Porque tienen mucha fe. Pero ¿sabes qué? Tienen mucha fe en lo equivocado. Por eso Dios nos te está diciendo, ten mucha fe en mí. ¿Qué dijo Jesús? Si tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza. Del tamaño de un grano de mostaza. ¿Necesitas mucha fe? Si por lo menos tuviéramos fe del tamaño de un granito de mostaza. Por eso, hermano, no se trata de cuánto crees, o de qué tan grande es tu fe, o de que si tu fe es más grande que la del otro. Ay, es que a él ya le respondió el Señor y a mí no. Es que a él ya lo bendijo el Señor y a mí no. Entonces los sicarios tienen mucha fe, ¿verdad que sí? Las mansiones que tienen, diría alguien, las rucas que traen, ¿no? Entonces cualquiera diría, no, hombre, pues ellos tienen fe. ¿Pero qué tienen fe? En lo equivocado. Porque nosotros decidimos por la mejor porción. Nosotros decidimos por la mejor bendición. Nosotros decidimos por Dios. Yo no creo en la pirámide, yo no creo en la energía, yo no creo en las plumas, yo no creo en las greñas, yo no creo en las barbas, yo creo en mi Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios me lo ha mostrado de esa manera, porque la palabra de Dios me lo ha expresado a través de su bendita palabra. Pero dice la Escritura, hermano, que la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Por eso, hermano, hermana, cuando usted venga a la iglesia, venga a recibir la palabra de Dios. Venga a recibir la palabra de Dios. Eso es lo que usted no se debe de perder cuando viene a la iglesia. Usted tiene que estar abierto, tiene que estar listo, tiene que estar apercibido de que lo más importante de todo, te puedes perder el sketch de los niños. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchos quieren subir, ay, córrele, porque van a participar los niños y no se quieren perder el sketch de los del home. Dicen, va a estar bueno, aleluya. Queremos ver y vienen y hasta se forman ahí en la escalera, hermano.
Yo los he visto. Ahí están todos en la escalera, viendo, hermano, desde la escalera, porque no se quieren perder. Así estuvieron para no perderse la palabra. Con esa misma hambre de decir, ¿qué es lo que Dios va a hablar hoy en nuestras vidas? No para divertirnos solamente un rato y decir, oh, estuvo suave, estuvo bueno, estuvo divertido, cómo me gocé. No, usted tiene que venir a escuchar el mensaje de Dios para su vida. Y eso es lo que la fe, hermano, le va a comenzar a obrar en su vida. Ahora usted puede decir, ahora creo, pero creo en Dios. Y creo en que Dios lo puede hacer. Y te van a decir como a Job, ya llevas un mes esperando y no recibes nada. Aleluya. Ya tienes un año ahí sentado y nada te ha recibido. Y tal vez alguien diga, no, me la dejó muy corta, pastor, ya llevo 5 años esperando. Y el Señor te está diciendo, ¿y crees o no crees? O tú tienes más poder que yo, te diría el Señor. Si tú tienes más poder que yo, entonces ve y hazlo. Y si no, siéntate y espera. Porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El Señor te lo va a enseñar todo, te va a decir, para acá es, mi hijo, y tú tienes que darle para allá, porque el Señor te va a sustentar y te va a fortalecer. ¿Quiere usted tener fe? Crea en Dios. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Oír la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Por eso usted encuentra personas en la iglesia que a veces dicen, Dios me habló. ¿Ha escuchado eso? Sí, amén. Mucha gente, hermano. Y usted se va enojado a su casa. ¿Y por qué conmigo no habla? Otros llegan a decir, Dios me dijo. Imagínate, Dios me dijo. Y usted igual dice, ¿y por qué a mí no me dijo nada? ¿Sabes dónde Dios te va a hablar? En la palabra, en la Biblia. Aquí es donde Dios te quiere hablar. Aquí es donde Dios te quiere hablar. Yo no sé cuántos aquí están que han experimentado el abrir la Biblia y de pronto sienten algo diferente, sienten y de pronto te empiezan a escurrir lágrimas porque dices, Dios me está hablando. Dios me está dirigiendo su palabra a mí. Es una palabra que fue escrita hace 2000 años. Si estamos en el Nuevo Testamento, es una palabra que se escribió hace casi 6000 años si estás en el Antiguo Testamento. Y aún así, hermano, puedes abrir la palabra y sentir como Dios te está hablando directamente a tu corazón. Nosotros le llamamos palabra rema. La palabra rema, hermano, es cuando la palabra deja de ser solamente tinta y papel y se convierte en alimento nutricional para tu espíritu. Cuando de pronto empiezas a sentir la diferencia y decir, Dios me dio esta palabra y a partir de ahora voy a caminar con esta palabra y donde quiera que vaya voy a establecer esta palabra en mi vida porque Dios me habló, Dios me la dio, Dios me la regaló, esta palabra es para mí. Y muchos de los que están aquí Dios les ha hablado a través de esto. Hubo hombres, hermanos, a los que Dios se les presentó cara a cara. A los que Dios, hermanos, se les reveló, a los que Cristo Jesús se les reveló. Yo no he tenido esa experiencia, hermano. Yo le mentiría que, vi el trono de Dios y su gracia y vi al que estaba sentado. Si la Biblia dice que cuando lo veían caían como muertos. Sí, amén. Entonces a veces no quería con personas, hermanos, que dicen, yo vi al que estaba sentado y me dijo y yo le pregunté. Y no, vaya a la Biblia primero. Amén. Escudriñe su Biblia. Hable con Dios a través de la Biblia. Porque si los grandes profetas de Dios vieron esto, hermano, y cayeron como muertos, dice, hermano, que Moisés bajó del monte, hermano, y la gloria de Dios resplandecía en su rostro. Y hay quienes dicen que vieron al Señor, hermano, y nada, ni el maquillaje que se ponen resplandece en su rostro.
Por eso, quiere tratar, quiere conocer, quiere escuchar, quiere saber de Dios, vaya a la Biblia, no hay otra manera. Qué bueno que puedes oír de YouTube, qué bueno que puedes oír de enlace, qué bueno, hermano, que puedes llevar tus mensajes, pero tú tienes que abrir tu Biblia. Por eso es importante que, hermano, que tengas devocionales personales. Es importante, hermano, que tengas comunión, intimidad con Dios. Es ahí donde Dios te va a hablar. ¿Sabes de dónde surgió este tema de la fe? En un tiempo de intimidad con Dios. Yo no puedo estar inventando, ¿qué les voy a dar? Saber, esto les voy a dar. No. O sea, cuando empezó a latir en mi corazón la palabra fe, yo decía, Señor, pero la iglesia tiene fe. Y empecé a estudiar y empecé a mirar, y lo que Dios me mostraba a través de su palabra, la iglesia todavía no camina en fe. Todavía le falta a la iglesia tener fe, porque tienen fe en muchas cosas, menos en Dios. Tienen fe en muchas cosas, pero todavía no creen a la palabra de Jesucristo. Aquí es donde usted tiene que recurrir, hermano, la palabra. Por eso dice, el oír por la palabra de Dios. Usted tiene que oír, ¿qué? La palabra de Dios, no el consejo de la cuñada, no el consejo de la comadre, no el consejo de las cadenitas de WhatsApp, no. No es suficiente, hermano, vaya a su palabra. Vaya a su palabra, ahí la palabra de Dios, la palabra rema, que va a tocar tu vida, que va a transformar tu corazón, que te va a hacer sentir, Dios está hablando conmigo. Qué bendición cuando usted un día pueda decirle a alguien, Dios me habló. Y voltea a decirte, órale. Como dicen en el barrio, ¿no? Pues presta para andar igual. Pues te la presto. Pues te la presto. Si la necesitas, te la presto. Que sí se puede andar iguales, aleluya. Pero necesitas la palabra. Necesitas entender la comunión con Dios. La voz de Dios está a través de la palabra, hermano. Pero ahora la pregunta, hermano. La pregunta de los no sé cuántos millones, al fin que ni se los vamos a dar. Pero la pregunta sería, bueno, ¿y para qué quieres fe? Sí, así es. A ver, pregúntale a tu hermana, bueno, y a todo esto, ¿para qué quieres fe? ¿Para qué necesitamos la fe? Si pudiéramos decir, bueno, está muy bien esto, pero finalmente, ¿para qué necesito fe? ¿Para qué quiero fe? ¿Qué es lo que va a hacer la fe en mi vida? Algunos piensan que la fe es para que se haga la voluntad del hombre en el cielo. ¿Se escuchó bien? Algunos piensan que la fe es para que se haga la voluntad del hombre en el cielo. Porque nosotros tenemos fe y le decimos a Dios, Dios, haz lo que te estoy pidiendo. Dios, tú sabes que yo necesito una esposa. Y te estás tardando, Señor, o me la das o me voy al mundo. Oh, Señor. ¿Para qué quieres fe? ¿Para que Dios cumpla tus caprichos? ¿Para que Dios haga lo que tú quieres? ¿Para que Dios lo haga como tú quieres? Tú quieres un trabajo y el Señor no te lo da. Ay, ya no creo en Dios. Amén. Dios me falló, dicen algunos. De Cristo. Dios te falló. ¿Y cuántas veces le has fallado? Así es. Sí. Ahora resulta que el que nos falla es Dios. Ahora resulta, hermano, que el que nos falla es Dios. Es que me abandonó, es que se fue, es que me dejó, y entonces le queremos echar la culpa a Dios. ¿Dios es el culpable? No. ¿Dios es el que no escucha? ¿Dios es el que no entiende mis motivos? Señor, tú sabes que necesito esto. Un trabajo, una mujer, una familia, lo que sea, hermano, pero muchas veces nosotros queremos que sea en nuestras fuerzas. Aún, hermano, nuestra propia sanidad.
Yo la semana pasada le preguntaba, algunos vienen enfermos a la iglesia. Hay quienes están aquí con un diagnóstico, están tomando medicamentos. Hay algunos que veo que se levantan frecuentemente y quizás los quieren, ay, este hermano está enfermo, está conmigo, está enfermo, se levanta a tomar su medicina porque lo requiere, lo necesita. La semana pasada hablábamos sobre esto y decíamos, ¿será que ellos no tienen fe? ¿Será que andan en pecado? ¿Será que viven en pecado? No. Hay algo que se llama la voluntad de Dios para nuestras vidas y que tenemos que aprenderla y que tenemos que entenderla, y va de la mano con la fe. La fe no se puede separar de la voluntad de Dios. La fe no es para que se haga la voluntad del hombre en el cielo. La fe es para que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Para que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Cuando usted ora, y usted ora con fe, y entonces nos han enseñado, lo que pidas, recibes. Gloria a Dios. ¿No es cierto? No todo lo que pidas vas a recibir. Amén. Si tu hijo te dice, dame de Día de Reyes una escopeta, ¿se la vas a comprar? No. Dice, ¿cómo no, mi hijo? Ahí está. ¿Verdad que no? Entonces no lo que pidas recibes. También hay veces que usted está pidiendo cosas que no son para bien suyo. Gloria a Dios. A un hermano, el mejor trabajo que usted esté buscando. Gente todavía está buscando el mejor trabajo, lo está pidiendo, lo está rogando, lo está suplicando, y el Señor te está mirando y diciendo, ese trabajo te va a alejar de mí. Ese trabajo te va a separar de mí. Cuando te des cuenta, ya hasta el domingo vas a querer ir a trabajar, aunque esté lloviendo. Aunque esté lloviendo. A mi casa te cuesta trabajo, ahorita que se quite. Ahorita ya se ve que va a pasar, ahorita que se quite. Pero para el trabajo no puedes decir ahorita que se quite, te tienes que ir hasta empapando. Aleluya. Un amén en esta. Pero, ¿para qué queremos fe? Hay una historia, hermano, del rey Midas. ¿Cuántos se acuerdan del rey Midas? El rey Midas, hermano, era un rey que tenía muchas posesiones, era muy rico, tenía cosas, pero la avaricia y su codicia, hermano, le hicieron pedir más, y entonces pidió un don. Y el don que pidió es que todo lo que tocara su mano se convirtiera en oro. Y se le concedió el don, y dijo, bueno, pues adelante, que se le conceda el don de que todo lo que toque su mano se convierta en oro. Y entonces, hermano, fue y todo lo que tocaba, ¿verdad? Tocó un pilar, se convirtió en oro, tocó la cortina, se convirtió en oro, ¿verdad? Tocó ahí las flores, se convirtieron, hasta ahí todo iba bien. El problema fue cuando tuvo hambre. Y entonces fue, hermano, y agarró una manzana, y en cuanto la tocó, se convirtió en oro. Y ya no se la pudo comer. Y todo lo que tocaba se convertía en oro. Tomó un bisquete que le habían recomendado en esa, y se convirtió en un bisquete de oro. Valía mucho ahora, ándale, un bisquete de no 3 pesos, sino de 3 millones de pesos. Pero no le servía para nada, porque no podía saciarse. Llegó su hija, la más apreciada, y él la abrazó y le dio un beso y se convirtió en oro. Ya no podía tener el objeto de su amor cerca de él. Por eso, hermano, usted tiene que saber, ¿para qué quiero fe? Para que se haga mi voluntad. Imagínate, hermano, si se te diera un don así, la verdad, hermano, echarías a perder toda tu vida. Que todo lo que quisieras recibieras. Eso sería un desorden en tu vida. Tienes que saber que no todo lo que pidas vas a recibir. Va a haber cosas que vas a querer, vas a pedir. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Tienes lo que quieres o tienes lo que puedes? Aleluya. ¿Tienes el carro que quieres? Aleluya. Lo voy a poner así a los varones. ¿Tienes el carro que quieres o tienes el carro que puedes pagar? Aleluya. Si pudieras tener un carro, mejor lo tendrías.
Bueno, los hombres vienen muy callados. Hermana, ¿tiene la olla de presión que quiere? Aleluya. O la que ya tiene 10 años y hasta les adviertes, no la toquen de ahí porque explota, ¿eh? No, todo lo que quieras vas a recibir. La fe no es para hacerle manita de puerco al Señor. No creas que, yo voy a tener fe ahora para que todo lo que quiera se vuelva realidad. No, hermano. Porque entonces, hermano, estaríamos dejando fuera la voluntad de Dios. No es, hermano, para que se haga la voluntad del hombre en el cielo. Es para que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Lee la Biblia, hermano. La fe es para que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Dios te dirá, esto es lo que quiero que hagas y quiero que lo creas. Lo vamos a mirar más adelante con los héroes de la fe. Vino Dios y les habló y les dijo, quiero que hagas esto, y ellos lo creyeron. ¿Lo recibieron? No lo recibieron, pero ellos lo creyeron y por fe hicieron las cosas. La fe viene por el oír su palabra. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, seguramente que lo podrás tener. La fe es para hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Y concluyo esta mañana con esto. La fe alcance victoria en esa senda. La fe te da obediencia. No me venga a decir que tiene fe cuando es un rebelde. No me venga a decir, es que yo tengo mucha fe. Es que si supiera yo qué gran hombre de fe o qué gran mujer de fe. Pero es rebelde, obstinado, necio. Y no se sujeta a la voluntad de Dios ni a la palabra de Dios. Se le dice, haga esto. Yo soy un hombre de fe. Ay. ¿Y qué es lo que hace un hombre? Nada. Un hombre de fe ya no hace nada. Voltea con tu hermano y dice, ay, Rey Midas. O la reina Midas también existe. Aleluya. Ahora resulta que porque eres un hombre de fe ya no puedes hacer nada, ya no quieres hacer nada. O porque eres una mujer de fe ya no puedes hacer nada. Al contrario, un hombre de fe entiende cuál es el propósito por el cual Dios lo llama. Y dice, lo mismo puedo predicar en un púlpito que lo mismo puedo recibir a la gente en la puerta. Lo mismo puedo hacer esto en esta mañana que igual puedo ir y barrer la cancha de Corriendo por Esperanza. ¿Qué me quita eso? Hace un año ahí estuvimos, hermano, nosotros, un equipo de hermanos de nuestra iglesia, y ahí estábamos, hermano, midiendo la cancha ahí, poniéndole las marcas con el gis, hermano. Ese era ay no, ¿cómo crees? ¿Qué no sabes quién soy yo? ¿Quién eres? ¿Quién eres o qué somos? ¿O a qué le jugamos? Ok, ya porque porque hicimos o deshicimos, hermano, eso no nos da ninguna otra cosa, hermano. Tú y yo tenemos que saber que un hombre de fe, una mujer de fe, siempre está listo y dispuesto para hacer lo que se le pida. Lo que se le pida, eso es lo que demuestra su fe. Mire a Abraham, mire a Jacob, mire a Job, mire a David, mire a Pedro, mire a Pablo. Fueron hombres, hermano, que eran los grandes renombrados de su tiempo y no se las daban de muy acá. ¿Y tú, carita? Ya porque fuiste un día y lo que fuiste lo dejaste tirado, lo abandonaste y ahora sientes que ya no se nos puede pedir nada. La fe nos tiene que dar convicciones, por eso dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No busques nada más creer que eres un hombre o una mujer de fe. Si usted cree en Dios, usted va a obedecer la palabra de Dios. Usted se va a sujetar a la voluntad de Dios y usted se va a mover conforme a lo que la presencia de Dios le indique. Amén. Vamos a tener todo el mes de mayo para la fe, no crea que ya terminé.
Apenas estamos arrancando. Así es de que en esta mañana, querido hermano, quédese con esto. Dice, pues la Escritura dice, Romanos 10:11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en que no han creído? Primeramente tienes que creer. ¿Y cómo creerán de aquel que no han oído? Tienes que oír. ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Pues ya hay quien les predica. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Una persona de fe no es la que habla mucho. Una persona de fe es la que oye. Aquí dice, ¿verdad? ¿Sí lo leyó en su Biblia? ¿Dice igual en su Biblia? ¿O su Biblia dice, habla mucho para que tengas fe? ¿O para que vean que eres un hombre? No. Ahí dice, por el oír. ¿Quieres tener fe? Escucha. Oye la palabra. Amén. Póngase sobre sus pies.